No? Sí, empezamos. Bueno, pues benvinguts a aquesta edició, la número 107, amb Alfonso López Borgoñós, que ha estat molt temps dedicat a l'Ajuntament de Castelldefels. 40 anys. I ara, pues, feliçment per nosaltres, s'ha jubilat. Ya está aquí. No, pero felizmente para mí. Es decir, para vosotros es un poco secundario, perdona. Con todo el respeto para vosotros. Hola, Ferran. Para vosotros es un poco secundario, sí. Aquesta xerrada s'aparta una mica de la línia de Cèltics al Pub, però suposo que Alfonso pues, la farà interessantíssima. Un aplaudiment. Gracias. Para que mi amiga Jalane sepa un poco de qué va, estas charlas empezaron bajo la forma de escépticos. Hablo en castellano porque ella me entiende mejor. Es estadounidense. Entonces las charlas estas empezaron de alguna forma con mi hermano Sergio, disculpa, así, hace 30 años ya. Sí. Sí, de Antares, sí, acuérdate. Yo estoy hablando de la prehistoria de la historia. Entonces, cuando mi hermano en su local empezó a hacer reuniones, entonces era básicamente el tema era de escépticos, es gente que luchaba contra todo lo que son las paraciencias, astrología, los ovnis, etcétera. Había un montón de mitos, había y hay un montón de mitos falsos. Entonces recuerdo que empezamos a movernos en aquel momento, un grupo de gente aquí en Cataluña. Juan Soler fue de los primeros que se movió con este tema, hubo otras personas, pero mi hermano, me acuerdo que él organizó en su negocio, organizó los primeros encuentros que creo que estuvieron muy bien, y me alegra ver que pasados 30 años, pues eso, que continúan habiendo este tipo de reuniones. Hoy no es un tema puramente, diríamos, de escepticismo, de lucha contra las paraciencias. Cada vez más, yo estoy muy contento porque cada vez más todos los diarios tienen sus propios, y las televisiones tienen gabinetes propios que luchan contra todas las falsas noticias y tal. Eso no significa que haya menos falsas noticias, pero sí que de vez en cuando es más fácil encontrar páginas web de gente que se dedica a desmontarlas. Cuando nosotros hacíamos actividades hace 30 años, prácticamente no había nada. Todos los diarios tenían astrología, todos los diarios tenían, diríamos, verdaderas barbaridades en sus noticias, eran totalmente crédulos y tal. Pero hoy ya digo, nos vamos a alejar de esto porque vamos a hablar de otro tema que podéis ver vosotros y vosotras, que es Ataques Corsarios, Barcelona, Don Quijote y Castelldefels, pero con letra pequeña, porque intentaré defender que Castelldefels sale en el Quijote, pero no sale el nombre. Es decir, pues tú dirás, claro, es tu ciudad, sí, mientes, sí, pero de todas maneras creo que voy a justificar todo lo que es la historia. Y creo que os va a interesar mucho. Este mundo amarillo que veis aquí es el Mediterráneo, es el mar Mediterráneo. Estamos en el año 1683. En realidad a mí me interesa 100 años antes, que es lo que más me interesa, pero me interesaba este mapa para que se viera lo que fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, por una cuestión que muchas veces es puramente racista, es un imperio que está completamente olvidado, diríamos aquí, en Europa occidental. Es decir, hay que recordar que el Imperio Otomano tuvo bajo sus manos media Europa, todo el norte de África y una gran parte de lo que es el Medio Oriente. Cae a principios del siglo XX por diferentes cuestiones. Quien haya visto la película esa, la de Lores de Arabia, verá una versión de lo que sucedió, pero básicamente los grandes imperios coloniales europeos empiezan a meter ahí, a dar alas al nacionalismo árabe, y bueno, era un imperio que estaba en descomposición, lo venden. Pero en todo caso, el poder que tuvo el Imperio Otomano fue enorme durante cerca de 1000 años, de hecho. Pensar que Estambul se toma en 1453 por parte de los turcos, y en el año 1528 están a punto de tomar Viena. ¿De acuerdo? Los Habsburgo, que son los reyes que en ese momento mandan en todo lo que es el Sacro Imperio Germánico y mandan en una España amarilla que tenemos por aquí en algún punto, pues que son los Austria, que llamamos en España, se alían para intentar contenerlos en Viena y los detienen. Pero en el año 1688-83, por ahí, vuelven a intentar tomar Viena. Quiero decir que el riesgo de que el Imperio Otomano
tomara toda Europa, no fue algo pequeño y tal. Y está siempre olvidado. Cuando uno estudia historia, básicamente lo único que estudia es la competición entre franceses, españoles e ingleses en el Atlántico. Pero lo que realmente aterrorizaba en muchos casos a la gente que vivía aquí en España y sobre todo a la costa era que este avance del Imperio Otomano era lo que realmente asustaba. Todas las torres de defensa que podéis ver desde el sur de Francia ya hasta la zona del sur de España, básicamente se hace para intentar evitar al máximo los ataques que van llegando desde el mar de los piratas corsarios. Porque el Imperio Otomano, que son muy listos, toma estas ciudades, pero deja en ellas a unos señores de la guerra que son corsarios que les permiten atacar a todo lo que son las naves españolas. Básicamente pensar que España en ese momento tenía todo lo que era el sur de Italia y la mayor parte de las islas del Mediterráneo occidental para de alguna forma debilitar a lo que era el otro imperio, que era el imperio hispánico. Que sepáis que en América, por ejemplo, con toda la conquista y todo el rollo, hubo máximo 10-20 barcos de guerra que iban desde Florida hasta California. Es decir, eran muy pocos barcos. En cambio aquí, cada vez que había un combate naval contra Argel, contra Túnez, contra cualquier otra parte del Mediterráneo, tenían que ir más de un centenar de galeras a luchar completamente. Que sepáis que Dime. En cuentas de Estambul no sería Constantinopla. Sí, bueno, es la misma ciudad, ambas el nombre va cambiando con el paso del tiempo. Entonces, la cuestión es que tenemos que, por ejemplo, en la batalla de Lepanto, la famosa batalla de Lepanto del año 1571, que sepáis que más o menos luchan unas 250 embarcaciones de una alianza que podríamos llamar cristiana y 250 barcos otomanos, 500 barcos. Digo porque os deis un poco la idea de lo que es la magnitud de luchar 500 barcos en el Golfo de Corinto, que es realmente muy pequeñito. Luchaban en los barcos unas 150.000 personas, entre los galeotes, que era la gente que remaba y que movía los barcos, entre los marineros, que eran los que sabían conducir el barco, que también lo sabía, entre los soldados, que son los que luchaban. Es decir, los barcos iban llenos. Si habéis visto la película de Ben-Hur, en Ben-Hur se ve a los galeotes tal, pues que sepáis que eso es falso. Los galeotes iban arriba, es decir, los galeotes no iban en una especie bajo el suelo de la tal, no. Había simplemente, los galeotes estaban, diríamos, eso lo podéis ver en el Museo Marítimo de Barcelona, en la Galera Real. O sea, los galeotes estaban en la cubierta, y la cubierta tenía un pequeño pasillo que por ahí pasaba todo el mundo y la gente dormía allí, no había camarotes, no había nada, la gente, o sea, el galeote vivía muy mal porque si se hundía el barco, se hundía con el barco, pero si llovía se mojaba, si no llovía tal, y tenía que hacer caca, todo lo que tenía que hacer lo hacía en su propio sitio y tal. Era un tiempo horroroso. Y en cualquier caso 150.000 personas combatieron en la batalla de Lepanto. Lo digo un poco para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que era el pavor por todo esto. Entonces, que sepáis que los hermanos Barbarroja, los famosos hermanos Barbarroja, que eran corsarios, eran para los turcos, eran almirantes de la flota turca, tenían unas 150 naves a su mando. Es decir, que tenía una potencia realmente increíble. Y entonces es por eso que se explica un poco, solo un poco, toda la guerra que tuvieron los austrias en Flandes, con Alemania, por Italia contra los franceses, etcétera, etcétera, porque todo el tema de América se dejó en manos, diríamos, de autónomos. Es decir, era gente que no era propiamente el ejército, en sí mismo no se enviaba un ejército con sus generales, sino que lo que se enviaba era de alguna forma algunas personas que pedían el ir a atacar ciertas zonas y se les daba el permiso para ello. ¿De acuerdo? Lo digo un poco porque esa perspectiva ayuda un poco a entender todo lo que fue ese siglo. El caso es que desde Argel, desde Túnez, desde Marruecos, desde Trípoli, se atacaba continuamente todo lo que eran las costas españolas e italianas a lo largo de casi 200 años. En el himno de los marines estadounidense, curiosamente, hay una referencia a Trípoli. Trípoli continuaba siendo un puerto de piratas a principios del siglo XIX.
y una de las primeras misiones de los marines fuera de su territorio estadounidense fue atacar Libia y para acabar con los piratas de Trípoli. Lo digo un poco porque es una historia que es muy interesante, el hecho de que duran hasta inicios del siglo XIX, continúa habiendo un problema. La toma por parte de los franceses de Argel, Túnez, etcétera, 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 un poco es para acabar también con el mismo problema, también para conquistar más tierra, o sea que había muchas razones. Pero es verdad que no dejaba de ser un riesgo para el tráfico mediterráneo por la zona. No, con eso no justifico nada, pero digo que es muy curiosa la historia. Bueno, todo eso vale la pena entenderlo porque realmente hubo mucho miedo en toda la costa del Mediterráneo, especialmente en la parte de Cataluña, pero en Valencia, en Andalucía, todas partes, a que pasaran los corsarios. En Palamós hubo empalamiento por parte de gente, fueron empalados algunos de Palamos como consecuencia del ataque de un lugarteniente de los hermanos Barbarroja. Es decir, que fue un ataque brutal y había gente empalada. Lo mismo pasó en Pollensa, en Mallorca y en otras partes. Y esas noticias evidentemente no eran muy agradables cuando se contaban a la gente. Y entonces, bueno, con ese ambiente ya vamos a pasar a la primera diapositiva. La primera diapo, lo que nos interesa, este es un mapa, es una vista de Barcelona, de Vingarde. Vingarde es un paisajista belga, flamenco, que hizo una serie de pinturas de Barcelona. Que yo conozca, hizo dos. Esta es una parte de una de ellas en las que se ve la montaña de Montjuïc y encima de la montaña de Montjuïc se ve la torre de Montjuïc con un cacharro muy raro por encima. Luego lo trataremos un poco mejor. Como podéis ver, desde Barcelona, la montaña de Montjuïc impedía ver lo que había al otro lado, ¿de acuerdo? Esa torre tenía la finalidad de permitir desde la torre avisar a Barcelona de lo que ocurría a la otra parte. Montjuïc siempre ha sido como un obstáculo natural que ha impedido a los barceloneses la observación de lo que es el delta del Llobregat. Aquí tenemos el Garraf, que se puede ver bastante bien. Y aquí tenemos, es el mismo cuadro que voy ampliando un poco. Aquí veis que pone playa, son las playas de la zona del delta. Veis que hay barcos incluso aquí junto a lo que sería Castelldefels, posiblemente. Aquí hay una ermita, que es la ermita de San Bertrán. Y aquí tenemos una vista más de cerca de Bon Jovi, que era el nombre como se conocía Montjuïc, una vista de la torre que tiene un extraño artilugio por encima, con pesas parece y con palos, que servía para enviar señales a la ciudad de Barcelona. De acuerdo, las señales no eran de humo, las señales no eran... Y esas señales permitían, parece ser, avisar si llegaban barcos, si no llegaban barcos y si llegaban corsarios. ¿De acuerdo? Si había riesgo de que hubiera un ataque de corsarios. Esas señales que no se conoce cómo funcionaban, fueron muy utilizadas precisamente para informar eso, de barcos. Esto es una imagen de lo que era el mismo cuadro en toda su extensión, de la ciudad de Barcelona. Aquí tenemos otro mapa, otro de Vingarde, que nos vendrá bien un poco para varias cosas. Por un lado, porque vemos que vuelve a sacar, y más de cerca y más claramente, todo lo que es el sistema de señales que luego utilizaremos. Vemos que Barcelona es una gran playa, no hay un puerto como tenemos ahora, sino que viene a ser como todo lo que es la Barceloneta, lo bestia, quiero decir, todo es la Barceloneta. Lógicamente, lo que son las drasanas, las atarazanas, donde se construyen todos los barcos, están junto al mar. Aquí tenemos algunos barcos que acaban de salir de aquí, estas son las atarazanas. Y por aquí detrás estaba el monasterio de Sant Pau del Camp, que aquí no lo sé identificar, pero que luego sale en otro mapa y sirve. Y tenemos otra vez aquí este diseño. Podéis ver que también se salen claramente las fortificaciones, fruto de diferentes ataques en diferentes momentos de Barcelona, y vale la pena ver cómo la ciudad realmente está protegida. Las murallas hasta el siglo XIX no se desmontan. Aquí tenemos una vista de las atarazanas tal como una reconstrucción de tal como eran, y aquí una vista de las mismas. Se ve
lo de Sant Pau del Camp se ve en aquella esquina y se ve un poco las atarazanas. Se puede ver como de aquí a Montjuïc, por decirlo así, todo eran campos, ¿de acuerdo? Las atarazanas acababa Barcelona en el año 1583, que es más o menos el tiempo en el que a nosotros nos interesa toda esta historia. Aquí tenemos un poco eso, las atarazanas con Sant Pau del Camp, para que veáis un poco en el mapa de Barcelona actual cómo se ve. En otro mapa, en este caso de Nicolau de Credença, no sale el nombre, pero sí, del año 1571, así aquí sale arriba, 1571, tenemos otro mapa y vuelven a salir la torre del Montjuïc con el mismo tipo de señales. ¿No lo veis? Que tiene por encima, que es un sistema que es muy curioso. El mapa evidentemente es bastante peor que el de Vingarde, aquí lo podéis ver, es mucho más esquemático, y hay como una especie de cosas que para mí son relativamente curiosas. Aquí sale aquella iglesia pequeña que hemos comentado antes, que es la iglesia de San Bertrán. Aquí tenemos una cruz de término, que es la que entra, y aquí tenemos una cruz que está cubierta. ¿Conocéis que en el barrio de Sants hay una calle que es Creucoberta? Pues es por eso. Ya sabéis la historia. Era tan fácil como una cruz que estaba cubierta. No se complicaron gran cosa con el nombre, ¿eh? La calle de Creucoberta era porque una creu que estaba cubierta. Así de fácil. No fue una cosa y tal. Y aquí tenemos un elemento que es curioso y que es bonito, porque todos sabemos lo bonito que son las tradiciones del pasado. Eso eran horcas. Entonces, antes el sistema de horcas, el ajusticiamiento de la gente era público, que no había por qué ocultarlo, y entonces, a la gente, estos son dos imágenes de horcas en Holanda y en Bélgica, si no recuerdo mal, que son más o menos del siglo XVII y del siglo XVIII, me parece que aquella es del siglo XVIII, esta es del siglo XVII, en que más o menos a la salida de la ciudad es como un recordatorio de cómo se tiene que comportar la gente, se podía encontrar con este tipo de espectáculos. Los niños aprendían, los mayores también, y así quedaba la cosa. En Castelldefels también hubo horcas, es decir, eso es muy curioso, porque las horcas estuvieron distribuidas por Cataluña. Este era uno de los palos, de las columnas de una de estas estructuras que quedaba en Castelldefels hasta los años 70, pero que derribaron para hacer una casa. Una pena relativa, pero se la cargaron hace unos años, y es curiosa la historia, pero se ve que era la quinta, no me broma. No está seguro, y de hecho la frase, lo de la quinta forca en catalán, es posible que venga de esta horca, de que cuando alguien lo enviaba de la quinta forca era porque quedaba realmente lejos. Y en aquel momento, ahora Castelldefels, como sabéis, hay dos autopistas, pero en el siglo XVI quedaba muy lejos. Y era otra cosa. Las torres, el sistema este de señales, que no sabemos bien cómo funcionaba, ya estaba en el año 1449, y lo vemos en este mapa de Gabriel de Vallseca. Es decir, debía ser muy peculiar porque salen todos los mapas, ¿de acuerdo? Esta torre era una torre que sabemos que existía desde el año 1073 y que era la Torre de Alfarell. Seguramente se llamaba del Farell porque desde aquella época tenía dos misiones, aparte de la misión de avisar de las cosas que pasaban por el puerto, por el mar y por todo lo que era el delta del río Llobregat. También serviría como faro, posiblemente tendría algún tipo de luz para avisar de los barcos, lo cual es bastante probable. Esta torre, que sepáis, en Montjuïc, lo que es el castillo de Montjuïc, esta torre hacia 1640 más o menos es rodeada por una pequeña estructura fortificada, y lo que es el castillo de Montjuïc, que ahora se puede ver, es más o menos, empieza en 1690. Continúa teniendo la torre que veis en Montjuïc, si os fijáis, continúa teniendo algunos elementos arriba como de señales. Y eso es porque después de todo esto, se quitaron el sistema de señales antiguo y se creó un telégrafo óptico en el siglo XVIII que se comunicaba con Madrid.
Es decir, había una serie de torres similares a esta que se iban alejando de aquí hasta Madrid cada no sé cuántos kilómetros, bueno, pero los kilómetros justos para verse en situaciones, y eran un sistema para avisar por un sistema óptico a Madrid de señales para que, bueno, Madrid y Barcelona estuvieran conectados. Y entonces se podía saber. Y ese es un resto lo mismo, no es un resto de la estructura, diríamos, que estaba en el castillo de Montjuïc en el año 1583, como hemos visto antes. Pero no deja de ser un sistema parecido porque también servía para hacer como un telégrafo óptico. Es un tema muy interesante que tengo poco conocido, este telégrafo óptico, pero que me parece que realmente tiene mucha gracia. Aquí simplemente vemos un poco la ubicación de la torre de Montjuïc en este mapa de Google, que he estirado un poco para ver mejor las distancias. Ahora está todo el puerto, como podéis ver, las playas están más alejadas del sitio original en el que estaban. Aquí tenemos una vista de Montjuïc desde Sant Pol de Mar, que está a unos 50 kilómetros. Es decir, de hecho, tengo que ir a comprobar si se ve desde Malgrat, que está a 60-70. A partir de aquí, no lo parece mucho, pero ya empieza a notarse lo que es la circunferencia de la Tierra, ¿de acuerdo? Es decir, eso es muy curioso si vosotros vais a una playa, este es porque es un sitio elevado, se hace la foto, pero si vais a una playa, la visión, diríamos, en que empieza ya la Tierra a girar, viene a ser unos 4 o 5 kilómetros. O sea, los barcos más lejanos que veis habitualmente cuando estéis en la playa a nivel de mar, suelen ser a unos 5 kilómetros más o menos. Entonces, a medida que vais subiendo, podéis ir viendo un poco más, pero ya empiezas a ver, diríamos, poco a poco las estructuras más altas, de manera que quiero ver si en Malgrat se ve la parte alta de Montjuïc. Es posible verlo, pero solo por curiosidad, porque debería ser posible verla. He puesto 2 fotos porque aquella me quedó muy chula y se ve muy poco, y he pensado, bueno, así que se vea un poco más. Y entonces ya hemos visto que la visión desde la torre de Montjuïc hacia el norte, podríamos decir, llegaba muy lejos. Pero, bueno, desde cualquier edificio un poco alto de Barcelona y del entorno ya se podía ver todo lo que era la zona del Maresma con un poco de comodidad. Pero realmente todo lo que pasaba en el Baix Llobregat era imposible verlo, porque teníamos, diríamos, Montjuïc que estaba en medio e impedía completamente la visión de todo. Aquí tenemos una imagen del castillo de Montjuïc desde el puerto. Y aquí ya empezamos con Castelldefels. Dado que Castelldefels estaba situado en un punto, y ahora volvemos a la primera. Dado que Castelldefels está situado aquí, en este punto donde marca la flecha, era el primer punto una vez se atravesaba el Garraf. También era imposible ver lo que pasaba en Sitges, ¿de acuerdo? Que Sitges está al otro lado del Garraf. El Garraf viene a ser unos 15 kilómetros de montañas aproximadamente. Ahora es cómodo porque hay túneles, pero en aquel tiempo era un rollo pasarlo. De manera que en Castelldefels era el primer sitio donde se enteraban si venían piratas hacia la zona. Y solían venir bastantes piratas, ¿de acuerdo? Castelldefels era el primer punto en el que se conocía si venían piratas desde la parte sur. Piratas, corsarios en este caso, desde el norte de África a atacar la zona de todo lo que era el delta. La zona que era el delta era bastante rica, estaba Barcelona muy cerca, si no continuaban subiendo y atacaban por el Maresma y por otras zonas más al norte, de manera que era muy importante aquí tener, diríamos, una torre fortificada para que diera avisos a Barcelona de lo que ocurría. O sea, cuando veían un barco, enseguida tenían que avisar. Volvemos al punto que ya... Y entonces, en Castelldefels, que está justo bajo el Garraf, se hicieron 2 torres. Una de ellas es esta torre, la Torre Barona. Está en el Hotel Rey Don Jaime. Lo digo porque si alguna vez alguien se casa por allí, porque está lleno de bodorrios, que sepáis que es posible ver esta torre, que es una preciosidad de torre. Esta torre es una torre que es muy chula, se construye en el año 1583 precisamente para dar aviso de los ataques de piratas. Entonces es una torre que, bueno, que es muy grande, es enorme, es muy amplia por la parte superior.
tenía 2 cañones en su parte de arriba. La historia de estos cañones es muy curiosa porque cuando la guerra contra los franceses se lo llevaron los del pueblo de San Boi para defender su pueblo y nunca los devolvieron. Lo dejo aquí caer porque hay cosas que 200 años después seguimos sin olvidarlas. Y era muy curioso, bueno, el sistema de subir los cañones a las torres, porque evidentemente no era un sistema cómodo el poner cañones tan grandes. Estos cañones disparaban a no mucha distancia, eran de avancarga, quiere decir, que empujaban por aquí primero lo que era la pólvora, después metían una bola de cañón, que pensar que podían ser incluso piedras, no siempre tenían metal la gente. El calibre intentaban que fuera ajustado, pero generalmente era un poco más pequeño, con lo cual salía casi moviéndose. El interior no tenía, diríamos, todo el sistema espiral que permite que las balas ahora salgan lentas a gran velocidad, sino que simplemente lo tiraban y no llegaban muy lejos las balas. De manera que muchas veces era más para impresionar estos cañones que no para otras cosas. Tenían, digamos, muy poca capacidad de apuntar. Entonces el caso es que está aquí arriba de la Torre Barona, y como podéis ver desde aquí se veía el castillo de Montjuïc, que queda en el círculo que está más hacia la derecha, y se veía el castillo de Castelldefels, que lo tenemos visto aquí abajo, ¿de acuerdo? Se podía ver perfectamente ambos castillos. Este es el castillo de Castelldefels, un poco para que lo conozcáis. Está abierto sábados y domingos, por si lo queréis visitar. Y entonces esta es la torre del centro, la llamada Torre 5, en el pueblo la llaman del homenaje. No sé exactamente quién hizo el nombre, porque de hecho la torre no tiene nombre, es la Torre 5. Y esta es la vista del castillo, desde el castillo de Castelldefels, del castillo de Montjuïc. Allí se ve Montjuïc al fondo, allí está. Aquí tenéis esta vista con teleobjetivo. En aquel momento no se podía ver. Pensar que los primeros anteojos, los primeros catalejos son de ese 1590. Recordar que en 1609 Galileo Galilei ve una exhibición en Venecia de estos catalejos al Dux de Venecia, en que le enseñan precisamente lo importante que era para el Dux de Venecia el tener catalejos para poder evitar los ataques de los barcos corsarios que también le atacaban a ellos. Se lo estaba intentando vender, pero a Galileo, que le interesa poco lo de los corsarios, se fabricó él un catalejo y con él miró al cielo y cambió la astronomía. Lo digo un poco porque todas las historias a veces parecen una tontería, pero está todo absolutamente ligado. Es decir, entonces, básicamente supongo que hasta 1620, 1630 no hubo catalejos por la zona de Cataluña. Lo que sí que habían para defender Cataluña eran galeras, las galeras de la Generalitat. Habían 4, llegaron en el año 1608 y duraron más o menos hasta el año 1623. Estas galeras fueron muy importantes porque además todas sus salidas están consignadas, todo lo que hacían, y sirven un poco como reflejo de lo que pasaba. Había 3, la primera que era la patrona, donde iba el patrón, la capitana la que mandaba, y otra accesoria que era la de San Sebastián. Estas primeras 3 fueron construidas en las atarazanas que hemos visto antes, y la 4ª fue comprada. Hizo un gran trabajo de lucha contra los corsarios. Es curioso el ver el tema de competencias, ya estaba entonces. Llegaba un aviso, esto es real, están los documentos, lo he visto. Llegaba un aviso de piratas. El Lloctinent, que es el palau de Lloctinent, que se lo podéis ver, que está al lado de la catedral, que es el virrey, que aquí se llamaba, en Cataluña era el Lloctinent. El virrey decidía que salgan las galeras, pero había un problema de competencia, las galeras no eran suyas, eran de la Generalitat y tenían que reunirse para discutirlo. Entonces, el capitán de las galeras decidía no salir porque no le había dado la orden la persona correspondiente. De manera que se dirigía al ese se peleaba, además salen los documentos, con el Lloctinent, con el virrey,
¿por qué había dado la orden? Si tenía que habérselo dicho a él y él se lo había dicho a las naves. Y lo digo porque lo apuntaban todo. Entonces, al final, pues salían las naves, que tampoco era tan terrible. Es decir, al cabo de un ratito más largo, pues salían las naves y tal. Y entonces, por ejemplo, las naves iban remando hasta Castelldefels. Con lo cual, bueno, era un ratito, ¿no? Que evidentemente no era muy rápido, pero era un rato que tardaban en llegar. Entonces, un ejemplo de una alarma desde Castelldefels a la Torre de Montjuïc y de reacción en Barcelona, la vemos el 30 de julio de 1622, cuando desde Castelldefels, más o menos, se avisa de un ataque en las playas del Prat. Durante la medianoche. El texto está en catalán, pero lo leeré en castellano por Jalane. El jueves a la 30, día de la conmemoración de San Pablo, en la madrugada, entre las 12 y la 1, llegó a Barcelona un aviso de don Juan Sentmenat, enviado desde la Arampuñá o Castelldefels, haciendo a saber que muchos moros habían desembarcado en el Prat, partida que es entre la ciudad y el dicho castillo en la ribera del Llobregat. Llegado el aviso, lo dieron a los consellers. Salieron muchas casas por la caja son de tambores por la ciudad, tocando alarma y llamando a arrebato de los moros. De manera que en un momento dado se pone toda la ciudad en armas y con tal número de gente que solo en la muralla de mar, la muralla de mar era aquella muralla que daba al mar, obviamente. Hola. En la muralla de mar pasaron de más de 25.000 hombres, de todos con arcabuces, espadas y dagas, ¿de acuerdo? Y puñales. Es decir, era un aviso. ¿Cómo se daban estos avisos? Bueno, aquí un poco lo explican. Otros nos lo explican otros avisos, como este de 1680. El arrendatario hace la vigilancia o de centinela, y cuando se descubren embarcaciones de moros, si es de día debe hacer humo en la cima de la torre, y si es de noche debe hacer fuego, y si en las demás torres de cerca del mar ven estas señales, deberán corresponder esas torres y su y el propietario de la torre de la misma forma, debían proceder de la misma forma, él y hay una palabra en castellano pero no me sale, y el que está en la torre de la misma forma. Es decir, si era de día se hacía humo. Para hacer humo era madera verde, ¿de acuerdo? La madera verde que era mucho humo. De manera que la parte de arriba tanto del castillo de Castelldefels como de la Torre Barona debía estar llena de madera verde, y si era de noche tenían que hacer fuego, para lo cual la madera verde no servía, tenían que utilizar otra madera más vieja, más seca, para hacer ese fuego. Pero bueno, no deja de ser curioso el sistema para avisar a Barcelona. Entonces otro ingeniero militar y cartógrafo italiano, de Milán, Ambrosio Borsano, escribió sobre la torre durante la segunda mitad del 17, caminando más adelante, en continuación de dicho camino llano, hállase sobre una eminencia una torre, que se dice la torre de Castelldefels, y es muy grande y está guarnecida con artillería, y esta torre sirve para dar aviso a las demás torres, así a la parte de Tarragona y a Montjuïc, sobre de Barcelona, de las embarcaciones de moros que vienen de la costa de Garraf. Como podéis ver, era muy importante el avisar a Barcelona de los ataques de los corsarios que atacaban, ¿de acuerdo? No era una cosa que pasara de vez en cuando, sino, es que no recuerdo si lo digo más adelante o no, pero Castelldefels tiene entre 1610 y 1626 6 ataques de piratas consignados en los archivos de las galeras. Antes había tenido otros, pero solo en 15 años tuvo 6 ataques. Posiblemente tuvo más, pero las galeras no salieron, con lo cual no quedarán consignados. Entonces, es importante recordarlo, porque fruto de este miedo que había en Castelldefels, construyeron en una ciudad de 400 habitantes, construyeron 10 torres de defensa, que son en este momento bienes culturales de interés nacional, que son tres torres de unos 15 metros de alto, con una planta enorme para cada familia junto a su masía, para defenderse, diríamos, de todos estos ataques que recibía Castelldefels en ese tiempo. Y otro ejemplo, pero ahora de ficción, es el que veremos con Don Quijote, que pasa en el puerto de Barcelona, y que igual también pudo ser
que viera durante su estancia en Barcelona a Miguel de Cervantes. Este es un retrato de Miguel de Cervantes atribuido a Juan de Jáuregui. Hay dudas sobre su autenticidad, pero la verdad es que es relativamente cercano en el tiempo y es posible que sí que se parezca un poco a la persona que fue Cervantes o nada. Es decir, no lo sabemos demasiado. Entonces estuvo en Barcelona Cervantes. Martín de Riquer, que es un gran especialista catalán en la figura de Cervantes y en la traducción del Quijote, tiene muchas traducciones del Quijote, versiones del Quijote, adaptaciones para ser leído y tal, y versiones comentadas. Él cree que sí, que vivió en el Paseo de Colón II, en la casa llamada Gilgrau, en el verano de 1110. La casa se mantiene, está junto a Correos. Lo digo porque luego la veréis. Vale la pena que vayáis a verlo, porque es posible que estuviera Cervantes ahí. Yo creo que eso mola. Puede parecer una tontería, porque además en el primer piso, posiblemente, ¿cómo se llama? ¿Quién hizo el ictineo? El ingeniero. Monturiol, posible que los primeros planos del ictineo los hiciera también en el mismo edificio. Con lo cual, luego hay una foto de él, vale la pena. Carme Riera, la escritora mallorquina, no estaba segura de la fecha. Ella creía que había venido antes, en 1571, por ciertas razones, que es en el momento Cervantes combatió en Lepanto, con lo cual ella cree que lo lógico es que se embarcara para ir a Lepanto en 1571 y no que viniera en 1610, como supone Martín de Riquer, para buscar los favores del duque de Lerma. En todo caso, no se conoce muy bien la cosa, pero particularmente pocos meses después de una primera publicación, Carme Riera cambió de parecer y vio que era más posiblemente lo de 1610 como fecha que estuvo Cervantes en Barcelona. Y a mí me interesa más que sea 1610, ya os lo digo. A mí y a vosotros por la charla. En todo caso, 40 años antes o después, fuera 1571, 1610, los problemas que había en Barcelona y el Valle Obregat con los corsarios venía a ser el mismo, y es posible que viniera un momento o en otro, en la segunda parte del Quijote, se quedara reflejado. A Cervantes le gustó mucho Barcelona, le encantó. No se sabe si estuvo, pero generalmente habla muy bien de Barcelona en el texto. Creo que vale la pena leer el Quijote, y de verdad lo digo por muchísimas razones. Igual no todo de golpe, pero ir leyéndolo por partes, porque hay un montón de enseñanzas y de curiosidades que creo que son maravillosas, y vale mucho la pena. Y casi al final de la obra, cuando ya Quijote se retira, en el último capítulo de la segunda parte, y así me pasé de Claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, espero que eso sea así, Jalane, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los suspendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. Y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha pesadumbre, el Quijote fue vencido en Barcelona y por lo tanto ya tiene que volver a La Mancha, derrotado y humillado por lo que le había pasado en Barcelona. Los llevo sin pesadumbre, solo por haber visto a Barcelona. Lo digo porque creo que hay pocas descripciones de Barcelona que para la gente que soy de la ciudad sean, diríamos, más positivas que esta visión que refleja Cervantes en el Quijote. Y tiene otras pequeñas notas a lo largo del libro en que más o menos siempre habla igual. Entonces, la relación de Cervantes con los corsarios y piratas, cabe recordar lo de la batalla de Lepanto en octubre de 1571, el día de la Virgen del Rosario, que como ya he explicado antes, él fue en uno de los barcos que combatió allí tuvo una lesión en la mano que no lo dejó manco del todo, pero sí que le impidió el correcto funcionamiento de la misma, y que ya lo arrastró de por vida. Y esa batalla de Lepanto tenía muchas finalidades, entre otras la de frenar la expansión del Imperio Otomano por el mar hacia la parte occidental, y en el fondo también acabar con un poco la piratería. La mayor parte de los generales, de los almirantes otomanos, eran jefes de flotas corsarias en el norte de África, como Chalí y otros. Entonces él tuvo allí un combate en el mar,
donde lo conoció. No solo eso, también fue capturado por corsarios tras luchar en Lepanto. Frente a Palamos, hacia el año 1575, cuando volvía aquí a España, fue capturado y fue liberado en 1580. La película del cautivo de Alejandro Amenábar, con bastante imaginación, describe un poco lo que pasa. Digo con imaginación porque no se sabe mucho de lo que sucedió ahí. Él no escribe demasiado sobre los sucesos que tal. Sí que se sabe que intentó escapar varias veces. O sea, hay algunos rasgos de su carácter que sí que se conocen, que quedaron allí, pero mucha de la historia de lo que vivió él allí durante esos 5 años no es muy conocido que yo sepa. Entonces, nada, también cabe recordar que en el capítulo 22 de la primera parte del Quijote hay una aventura que es la de los galeotes. Galeotes son los que remaban en los barcos, que podían ser los que remaban en los barcos, eran gente condenada por ello en un juicio en España por haber cometido determinados delitos, o podían ser generalmente presos musulmanes hechos en batallas navales. O sea, se les capturaban y los cristianos también servían, diríamos, como galeotes en los barcos turcos. Posiblemente era la peor vida que era posible pensar, la de un galeote. Duraban pocos años. En Ben-Hur se habla un poco de ello, de lo poco que duraban pero posiblemente en Ben-Hur no queda clara toda la violencia que suponía ser un galeote. Entonces, bueno, aquí pongo un poco, pero ya por la hora no, creo que le podéis pegar un vistazo. Hay un trozo en que él explica un poco tal, y es algo que a él le duele, al Quijote, y le duele a Cervantes, el cómo trataban a los galeotes, diríamos, cuando los llevaban ligados de pies y manos con argolla ya hacia un puerto marino para embarcar y llevarlos. Entonces llevaban 2 argollas en la garganta, una en la cadena y la otra que llamaban el guardamigo o pie de amigo, de la cual tenían 2 hierros, es decir, que lo llevaban en unas condiciones muy tristes. Trató más veces el tema, pero no explicó gran cosa de su estancia en Argel. No importa mucho, pero en todo caso no explicó tal. Entre las cosas que antes no he explicado está la del esclavismo. Es decir, que es una cosa que es muy importante recordarla. En los puertos de Valencia, en las ciudades portuarias de Valencia, de Andalucía, de Cataluña, en las grandes ciudades como Barcelona, a las que no se acercaban mucho porque tenían una defensa muy fuerte, los piratas corsarios no encontraban muchas cosas. Una cosa era atacar naves, que eso sí, pero cuando atacaban un puerto mucha riqueza no había, que ellos se pudieran subir al barco, si había vacas o cosas. O sea, los barcos, ya os digo, que tenían muy poco sitio y muy poca bodega. Lo que era muy importante era capturar personas. Es decir, se dice que entre 1500 y 1750, 1800, es posible que 1 millón de personas, o cerca de 1 millón de personas, del Mediterráneo norte pasaran al Mediterráneo sur. ¿De acuerdo? Entonces estos hombres, como siempre las chicas lo vivís peor, ya os avanzo eso, los hombres como Cervantes, que podían tener un rescate, se pagaba este rescate, si no los vendían y bueno, estaban como esclavos, podían llegar hasta Estambul con venta, compraventa y tal. Las mujeres, ¿qué problema era? Se asumía que en el barco iban a ser forzadas, iban a ser violadas, iban a perder el honor. Por lo tanto, si perdían el honor, si simplemente había la sospecha de que iban a perder el honor, ya su familia ya no iba a pagar por ellas, no iban a pagar ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus maridos. De manera que una vez una mujer era capturada, básicamente se la daba como muerta, y entonces el marido ya quedaba en disposición de poder casarse o lo que fuera, porque ella se consideraba que estaba muerta porque ya no iba a regresar nunca. ¿De acuerdo? Ellas acababan trabajando de lo que fuera en el norte de África, pero normalmente no volvían nunca. Está la historia esa que habéis visto de Marisel, que es una historia muy bonita, en la que el capitán pirata defiende que no se fuerce a la chica. ¿Os acordáis? Los piratas quieren forzarla, pero... Entonces, claro, en la obra es porque se enamora de ella, pero en realidad era porque si la forzaban perdía dinero. Es decir, eso, que sepáis que en Maricel el verdadero drama por parte del capitán pirata, que luego se enamore o no, está bien, pero el primero era como la tía esa forzada,
perdemos la pasta. O sea, aquí nadie la toca. No era tanto un tema de cariño, que igual luego surge, el roce es muy importante, el rozarse un chico y una chica puede llevar a eso, pero en principio originalmente si la chica era forzada se acababa aquí el negocio. Y bueno, aquí tenemos el puerto amarillo de Barcelona. Y aquí tenemos la casa de Cervantes, donde estuvo, que sé que era... de verdad creo que vale la pena si tenéis la ocasión de ir a verla. No es una gran cosa. Bueno, desde la casa se puede ver que se veía... Pensar que aquí estaba la muralla del mar, venía por aquí, ¿de acuerdo? Las atarazanas están aquí, aquí había una muralla, aquí había otra muralla que dejaba fuera todo lo que eran las Ramblas, una muralla medieval, otra muralla medieval más tardía, aquí estaba la muralla del frente marítimo. Esta es la casa en que se creyó que vivió Cervantes. Entonces nos vamos a acercar a la misma, que es esta de aquí. Vía Layetana está situada por aquí un poco, el edificio de Correos está situado aquí, y aquí tenemos la casa, que está en el Paseo de Colón número 2. Esta es la casa, todas las ventanas son diferentes, tiene un poco de gracia, no son iguales. Pues la casa, todo lo que es la base de la misma, parece ser que continúa siendo la del siglo XVI. Se ha cambiado la fachada, se han hecho reformas porque evidentemente la cosa no se podía aguantar, pero básicamente sigue siendo, la estructura de la casa sigue siendo la misma, y se dice que en su primera planta estuvo Ictineo haciendo estuvo Monturiol haciendo el Ictineo. Entonces ya llegamos a lo que... voy tarde, ya llegamos a donde queríamos llegar. Don Quijote llega a Cataluña, quiere conocer Barcelona, allí se encuentra con un bandolero que se llama Roque Guinart, que es un personaje real que es Perot Rocaguinarda, y entra en Barcelona, no se sabe por dónde, porque solo se explica por caminos desusados, por atajos y sendas encubiertas. Con ese dato es muy difícil saber por dónde entró a Barcelona, por caminos sin uso, por atajos y por sendas encubiertas. Hay que decir que a partir de este momento, de cuando llega a Cataluña, el sentido común ya entra con mucha fuerza en Don Quijote. Don Quijote ya no es el personaje enloquecido, por decirlo así, lo cual no es verdad que fuera antes, pero lo hago un poco por simplificar, que había sido previamente, sino que aquí lo que tenemos es que, diríamos, ya empieza a actuar de una forma diferente. Entonces es muy bonito el trozo que él llega a Barcelona. Él en Barcelona llega, seguramente duerme en lo que es la playa de la Barceloneta. Él posiblemente, había una puerta que estaba justo donde está la Facultad de Náutica. Esa muralla que hemos visto estaba más o menos por la zona de la Facultad de Náutica, es decir, muy cerca de donde estaba la supuesta casa de Cervantes, esa de Paseo de Colón 2, un poco para que os hagáis caso. Y entonces volvióse Roque, quiere decir que se volvió al campo porque era un bandolero, quedóse Don Quijote esperando el día, así a caballo como estaba, es decir, pasó toda la noche montado el caballo. Y no tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones del oriente la faz de la blanca aurora, alegrando las hierbas y las flores en lugar de alegrar el oído. Aunque el mismo instante alegraron también el oído el son de muchas chirimías, que son una especie de flautas que tocaban relativamente de forma ruidosa, y atabales, que son astabalés, que son los tambores, ¿de acuerdo? Ruido de cascabeles y gritos de trapa, aparta, aparta, de corredores que al parecer de la ciudad salía. Dio lugar la aurora al sol, que con un rostro mayor que el de una rodela, por el más bajo horizonte poco a poco se iba levantando. Entonces vieron Don Quijote por todas partes, vieron el mar, y ellos lo vieron muy grande, era mucho más grande que las lagunas de Ruidera, es decir, donde ellos sabían, era lo que ellos conocían que estaba en la Mancha. Vieron las galeras que estaban en la playa, los cuales estaban bajando las tiendas. Recordar que había una cubierta muy pequeña, encima habían tiendas donde pasaban la noche. Entonces era el día de San Juan en ese momento. Se llenaron los barcos de flámulas, de gallardetes y cosas que se movían con el viento, y luego podéis ver un poco la explicación, y se empezaban a mover por allí y tal.
lo explica de una forma muy pormenorizada, dispararon la artillería, era el día de San Juan, fue todo, diríamos, muy interesante, y el caso es que, bueno, Don Quijote, esto debió pasar aproximadamente por esta zona de por aquí, por esta entrada que tenemos por aquí, y es una descripción que, como podéis ver vosotros, es una descripción muy concreta. Como podéis ver vosotros y vosotras, es una descripción muy concreta de lo que debió suceder el día de San Juan, como si realmente él tuviera una noticia muy clara de lo que pasaba el día de San Juan en Barcelona. Evidentemente también se lo pudieran contar, pero bueno, parece razonable que él lo hubiera visto. Aquí tenemos otra vista de Barcelona por un pintor flamenco, Jordi Hofnagel, que más o menos se ve lo mismo con las murallas de Barcelona, y que, bueno, se ve esta estructura portuaria con todos los barcos, diríamos, no había puerto, por decirlo así, sino que los barcos quedaban del mar. Nada, estos son dibujos grabados de Gustavo de Doré sobre esa entrada en la ciudad de Barcelona. Creo que vale la pena, ya digo, que lo leáis. Y estos son vistas de la torre de Montjuïc, desde más o menos cerca de Paseo de Colón 2, que es donde estaba la casa donde posiblemente estuvo Cervantes. Simplemente es una curiosidad para que se vea. Entonces, en una de las últimas peripecias que le pasan al Quijote en todo el libro, se habla de las 4 galeras de la Generalitat, de la que hemos hablado antes. ¿Os acordáis que hemos hablado de 4 galeras? Pues salen en el Quijote. Y ese dato de que habla, diríamos, con mucho conocimiento del causa. Evidentemente lo podía haber leído en un libro, que seguro que había libros en que describían todo eso, pero lo señala con mucha simpatía y afecto, que parece como si lo hubiera vivido. Y entonces aquí viene la parte. Entonces, en la novela, en un momento dado, Don Quijote escucha a un marinero gritar: señal hace Montjuïc de que hay bajel de remos en la costa por la banda de Poniente. Poniente es el oeste es Castelldefels. Ya llegamos al final de la cosa para no darnos vueltas. Es decir, hay un bajel de remos. Fijaros que bajel es como vaixell en catalán, es decir, que es la misma palabra sin duda, es barco en catalán, pero bajel, que es una palabra castellana, además de siempre, pero que es curioso ahora que la veo, que es vaixell. Entonces, fijaros que habla de señal, no fuego, ni humo, ni cañonazo. Es la torre de señales de la que hemos visto adelante. O sea, Montjuïc hace una señal conforme es decir, Cervantes sabe que arriba no se tiran cañonazos, sabe que arriba no hay fuego, y que los avisos son por otro sistema, por señales, y seguramente es por la torre de señales que nosotros hemos estado viendo. A lo que el general contesta: hijos, no se nos vaya, algún bergantín de corsarios de Argel debe ser que la atalaya nos señala. Es decir, que es la atalaya, es la torre de Montjuïc. Y entonces aquí empieza una nueva aventura en la que Don Quijote no es el protagonista. Es decir, hay un par de bromas que gastan sobre el pobre Sancho, que siempre es objeto de bromas o de errores o equivocaciones, pero básicamente la historia es muy normal. La chusma son los galeotes, por aquí lo podéis ver. Llegáronse luego las otras 3 galeras a la capitana, o sea, 4 galeras, a saber lo que se les ordenaba. Mandó el general que las 2 salieran a la mar y él con la otra iría a tierra, porque así el barco pirata no se les escaparía. Apretó la chusma a los remos, los galeotes empezaron a mover los remos, impeliendo las galeras con tanta furia que pareció que volaban. Las que salieron a la mar a obra de 2 millas descubrieron el barco corsario, que con la vista le marcaron por de hasta 14 o 15 bancos, es decir, de remos, y así era verdad, el cual bajel, cuando descubrió las galeras, se puso en caza, es decir, empezó a huir con intención y esperanza de escaparse por su ligereza, pero avínole mal porque la galera capitana era de las más ligeros bajeles que en el mar navegaban, y así le fue entrando, lo fue pillando, que claramente los del bergantín conocieron que no podían escaparse, y así el Arraez, que es el capitán de la nave argelina, quisiera que dejaran los remos y se entregaran por no irritar a enojo al capitán que nuestras galeras tenía. Esta es una imagen de la batalla de Lepanto. Esto del Quijote no debió ser así, pero me gusta la espectacularidad de la imagen, porque la verdad que calcular lo que debía ser eso, la toma de un barco por otro, tal como sale en las películas, y teniendo en cuenta que los cañones de los barcos se mueven, como sabéis vosotros, con lo cual
muy lejos no podías tirar con un cañón en ese tiempo. Además, los cañones estaban en la punta, no estaban en los lados. En los lados había cañones muy pequeños, habían cañones que se llamaban pedreros porque tiraban piedras. Es decir, no había tanto metal como para todo. Había adelante, sí que habían, aquí no salen, pero sí que habían cañones, pero aquí habían unos cañones verticales pequeños que eran los pedreros. Bueno, podéis ver que realmente las batallas eran feroces. Y aquí comienza una nueva aventura con la pequeña naval, en que hubo hasta algunos muertos. Bueno, hubo una serie de muertos, en fin, no vale la pena leerlo porque ya llevo una hora aquí. Bueno, aún no, porque hemos empezado más tarde, pero hubo tal, se enfada. He puesto 2 veces la misma, sí, va, pero como me gustaba mucho. Entonces, bueno, llegaron ya, pidieron a los de la nave que se rindieran, que tal, dispararon escopeta, dieron muerte los toraquis, que eran 2 turcos borrachos, a 2 soldados de los barcos cristianos, viendo lo cual el general cristiano juró no dejar con vida a todos cuantos en el bajel tomase, bueno, una decisión aquello razonable, y llegando a embestir con toda furia, se le escapó por debajo de la palamenta, es decir, le pegó un golpe por debajo de lo que era la cubierta. Pasó la galera adelante un buen trecho, los del bajel se vieron perdidos, bueno, no sé, el caso es que tal. Luego la historia continúa, entonces la historia es muy bonita, porque, muy bonita, es rara, no, muy bonita, porque en realidad el Arraez, el capitán pirata, no era un capitán, era una capitana, pero una capitana cristiana. Sí, la capitana cristiana, ella se llamaba Ana Félix. Entonces ella estaba enamorada de un hombre, el hombre fue capturado por los piratas corsarios, ella fue a buscarlo, allí para sobrevivir se hizo capitana de barco haciéndose vestir como un hombre, y bueno, acabó llegando aquí dirigiendo un barco pirata, y entonces en el puerto de Barcelona se encontró con su padre y con el novio que había regresado y que ella no lo sabía. Lo digo porque esta es una historia que acaba bien. Entonces no acabó bien para el Quijote, que lo pasó luego mal, pero en fin, la historia da una serie de giros que realmente es muy curioso. Entonces, bueno, esto nada, esto es Castelldefels en el siglo XVI, simplemente para que sepáis, veis, podéis ver ahí los barquitos, el Garraf, dibujado con mucho detalle, como podéis ver, y realmente era una muralla que separaba, diríamos, de Sitges a mucha distancia. El Camí Real de Valencia sale por aquí en Barcelona llega hasta el Pueblo Nuevo y creo que continúa hasta Poblenou y continúa. Y entonces, bueno, es justo por los años que Cervantes escribió la segunda parte del Quijote, cuando la documentación nos habla más de la presencia. El Quijote es la segunda parte, igual lo digo luego, pero ya lo avanzo, se publicó en 1615, ¿no? Entonces se dice que Cervantes es posible que estuviera en 1610, en Barcelona. Entonces es por esos años, de 1610, de ese entorno, cuando tenemos como hemos comentado antes, entre 1610-11 y 1626, tenemos 6 ataques de piratas consignados en Castelldefels, que posiblemente hubo más, y no solo Castelldefels, sino por toda la zona. Es decir, que tenemos cerca de 1611, así lo he puesto, 1613, 1615 o en 1616, que eso está equivocado, es decir, en 5 años 4 alertas por presencia corsaria. La siguiente vez ya sería en 1620, luego en 1622 y luego en 1626, es decir, que había muchos motivos para tener miedo. Y estos son los años de la estancia ficticia de Quijote, que se cree que posiblemente, viendo Roque Guinart, cuando aún ejercía de bandolero, viendo cuando las 4 galeras eran operativas, hemos dicho que se compraron en 1608, que las galeras estaban operativas, sabiendo que Roque Guinart dejó su oficio, ahora no me acuerdo bien, pero creo que lo dejó en 1611, pero se supone eso, que, para que me he pasado una de largo, y era muy bonita. Entonces, si suponemos que Miguel de Cervantes vivió en Barcelona, es posible que hubiera una alerta originada por la presencia de corsarios en Poniente. Eso es muy posible que lo viviera, porque como podéis ver, era
no diario, pero eran muy continuos los ataques de corsarios por toda la costa. Con lo cual es posible que viera zarpar, porque ya estaban compradas, las galeras de la Generalitat. Es posible que él escuchara hablar de las andanzas de Roc Peraguinarda, que era de Perot Peraguinarda, que era el Rocaguinarda, que era el bandolero famoso que luego la corona española, para que dejara de ser bandolero, lo nombra capitán y por lo tanto lo mete en la milicia para que controle. O sea, se dedicaba lo mismo a robar, pero ya de una forma ya era oficial. Entonces todo eso creemos que, bueno, yo creo que fue lo recordado por Cervantes cuando escribe El Quijote. Creo que es posible que Cervantes estuviera en Barcelona. Y entonces, como podéis ver, es verdad que el Castelldefels en nombre no sale en el Quijote, pero un poquito sí que sale, porque eso de Poniente, seguro, como habéis podido ver, posiblemente era Castelldefels. Entonces ya muy rápido, porque ya la hora que es ya es más o menos la hora justa. Aquí tenemos las torres de Castelldefels que se pueden ver por la ciudad. Son torres hechas todas entre 1558 y el año 1690 aproximadamente, es decir, durante unos 30 años la ciudad empieza a hacer estas torres de defensa que están en mitad de la ciudad, que ahora están empotradas en la misma. Hay 10 para un pueblo de 400 habitantes, son torres enormes. Aquí no queda claro el tamaño que tienen, pero os aseguro que son muy grandes y que los 400 no cabían en una torre, pero posiblemente en 2 o 3 sí. Es decir, cuando hicieron este gasto los de la ciudad para hacer las torres, es que tenían mucho miedo. Tenían desde luego mucho pánico. Aquí tenemos una imagen del centro de Castelldefels, el castillo queda arriba, y aquí en principio salen señaladas las torres, los emplazamientos del centro de la ciudad, que como podéis ver están muy próximas unas torres de las otras. O sea, se podía, ahora porque están las casas por el medio y es más, tienes que dar más vueltas, pero entonces básicamente cada torre era una masía y era simplemente ir andando de la una a la otra en un momento. Aquí tenemos la del Mas de la Goma, que es esta torre, que es un bien cultural de interés nacional, que tiene un sistema curioso que ahora no entraremos, la torre de Can Roca de Baix, la torre d'Antoni, que es una torre gigantesca de 1558, tenemos la torre de Calmoliné, que es del año entre 1560 y 1590, no está bien datada, la de Climent Savall está así de 1558, esta es realmente muy grande. Tenemos la de Gabriel Fulquet, que acaba de ser restaurada hace poco, de 1560. La de Can Baix, también de 1560 y 1590. Hoy ha sido vandalizada porque la han pintado todo por fuera y la han destrozado. Esto es la Torre Fael, otra torre, que también del mismo tiempo. La Torre de San Salvador, que está en una de las montañas. Y bueno, estas son dos torres un poco anteriores que, como ya había puesto todas, valía la pena el recordar las torres. Y bueno, esto sería toda la charla, que lo interesante que era de alguna forma, era que vierais otra realidad de lo que era la historia española, es decir, la historia que preocupaba del Mediterráneo, pero no en Cataluña, sino desde Cádiz, desde Cuelva, desde el sur de Portugal en realidad, hasta el sur de Francia. Lo que preocupaba no era si América iban extremeños a luchar allí o no, eso era interesante, pero no. Ahí lo que la gente tenía miedo realmente eran los ataques de los corsarios, que eran continuos, que eran salvajes. Hay muchas ciudades de la costa catalana que están duplicadas, Arenys de Mar, Arenys de Munt, no sé qué, no sé cuántos, Premià de Mar, Premià de Munt y cosas por el estilo. Y no en todos los casos, pero en muchos casos es porque los pueblos de la parte de la playa deja de estar habitada durante esa época y la gente se retira a las montañas para evitar ser asaltado. Es una época de mucho miedo y que vale la pena el recordar con esta excusa boba de esta supuesta o no estancia de Cervantes en Barcelona y estos hechos que tienen que ver con Castelldefels, toda esta gran historia del Mediterráneo occidental que en general nadie estudia en el colegio. Y ya digo que yo en muchos casos creo que es por un tema como de racismo hacia el Imperio Otomano, que nadie sabe nunca la importancia que tuvo el mismo en lo que ha sido el desarrollo de Europa. Y aquí estaría todo. Pues ya está, muchas gracias por haber aguantado. Torno al rellotge, que si no encara m'ho portaré. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Sí.
No, la relación es simplemente que salía en uno de los mapas de Vingarde. Sale el mapa de Vingarde. ¿Qué? Agua. Ah, vale. Sale el mapa de Vingarde y servía un poco, o sea, en realidad no lo he explicado mucho, lo tremendamente detallado que era el mapa de Vingarde, quiero decir, que sale hasta San Pau del Camp, sale la ermita de San Bernard, sale cuando tú vas ampliando la imagen, vas viendo el mapa, porque eso cuando ves el cuadro en sí mismo no ves todos los detalles, pero cuando vas ampliando la imagen te das cuenta que hay un montón de detalles que son muy curiosos, por lo menos a mí me parecen muy curiosos, en los que Vingarde realmente, y eso ayuda a pensar que los mapas están bien hechos, quiero decir, que no son mapas que se le ha ocurrido, sino que él va poniendo el nombre de las iglesias en cada sitio, con lo cual realmente todo lo que es la toponimia del sitio la cuida mucho. Entonces los otros mapas, como el de Nicolau de Credenza o el otro pintor holandés, que no me acuerdo, Ognabel, fueron mucho menos cuidadosos, no ponen nombre de cosas, sino que simplemente dibujan. Entonces lo de San Pau del Camp simplemente porque me hace gracia eso, que él ya dibuja cómo estaba ahí San Pau del Camp en el año 1583, que es cuando hace el mapa. ¿Alguna cuestión más sobre todos estos temas? Pues nada, quedamos en libertad condicional todos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta pronto.